Dentro de los polígonos existen diferentes tipos de cálculos, los cuales nos permiten encontrar, por ejemplo, áreas, por ejemplo, perímetros y diferentes cálculos matemáticos que de alguna manera nos permiten desarrollar diferentes situaciones. Para este caso, dentro de estos polígonos regulares que vamos a estar analizando, vamos a calcular el número de diagonales que se pueden encontrar desde un mismo vértice. También encontraremos los ángulos interiores y exteriores. De igual manera, vamos a encontrar el número de diagonales totales que puede existir dentro de un polígono regular. Analizaremos esta figura geométrica que es un hexágono. Vamos a colocar aquí la referencia de que el valor del número de lados, pues sabemos que es 6 lados. Lo primero que vamos a hacer, que vamos a analizar, el cálculo del número de diagonales que se pueden trazar desde un mismo vértice. Y de alguna manera, pues el trazo geométrico tiene que coincidir con la representación matemática. Bien, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos un trazo de diagonales desde un vértice? Por ejemplo, aquí vamos a trazar del vértice A al vértice D. Vamos a trazar también del vértice A al vértice C. Y trazamos también del vértice A al vértice E. Entonces, sin necesidad de nosotros realizar ningún cálculo, nos encontramos con que este hexágono tiene un número total de diagonales de un vértice de 3 diagonales. Si nosotros quisiéramos analizar otro vértice, tendríamos que quitar esas 3 diagonales y hacer la referencia al vértice sobre el cual vamos a hacer la designación de esas diagonales. El cálculo lo podemos desarrollar por medio de la siguiente fórmula. D, que representa el número de diagonales de un vértice, partiendo de un vértice. Esto es igual a el número de lados del polígono menos 3. Si tuviéramos un pentágono, si tuviéramos un heptágono o cualquier figura de polígono, el valor de n va a ir cambiando. Al sustituir entonces el valor de n, tendríamos 6 menos 3. Por lo tanto, el número de diagonales que hay de un mismo vértice es igual a 3 diagonales. Aquí vamos a colocar que son 3 diagonales de un mismo vértice. Esta sería nuestra respuesta y si vemos coincide con lo que hicimos como representación gráfica dentro de la figura geométrica. Pudiéramos suponer que el número total de diagonales que pudieran trazarse dentro de este polígono sería de 18. ¿Por qué 18? Son 6 vértices por 3 diagonales que hay dentro de ese vértice, entonces pudiéramos suponer que son 18. Pero resulta que cuando trazamos una diagonal de un vértice, vamos a hacer el trazo aquí de diagonales partiendo de otro vértice, vamos a partir del vértice E. Si vemos, aquí ya está trazado, del vértice E al vértice A ya existe una diagonal. Vamos a trazar del vértice E al vértice B. Y vamos a trazar del vértice E a el vértice C. Podemos observar que del vértice E solamente pudimos trazar 2 diagonales y no 3, por la razón
de que ya el vértice A está conectado con el vértice E. De esta manera, no podemos tener las mismas tres diagonales. Entonces hay ocasiones donde no es el mismo número de vértices. Vamos a analizar, por medio de una fórmula, cuál es el número total de diagonales que nosotros nos podemos encontrar. Para el número total de diagonales, vamos a utilizar una fórmula que es D, ahora lo representamos con la letra D mayúscula, va a ser igual a n por n menos 3, y esto dividido entre 2. Sabemos que el valor de n, que son el número de lados del polígono, sigue siendo igual a 6. Estamos hablando de un hexágono. Entonces, al sustituirlo, vamos a tener 6 que multiplica a 6 menos 3 entre 2. Al hacer nuestras operaciones, tenemos 6 que multiplica a 3 entre 2. Aquí arriba en el numerador, pues es 6 por 3 son 18 entre 2. Por lo tanto, el número total de diagonales sería 9 diagonales totales. Y no son las 18 diagonales que supusimos que pudieran encontrarse.